Buenas, estimados amigos. Esta vez quiero hablarles a aquellos amantes de la novela policíaca sobre un escritor fallecido recientemente, mi amigo Daniel Chavarría, que fue uno de los renovadores de la literatura policíaca latinoamericana. Yo conocí a Daniel Chavarría en el año 86, durante el congreso en el que se fundó la Asociación de Escritores Policíacos. Ahí se encontraban el español Manuel Vázquez Montalbán, el ruso Julián Semyonov y algunos que después se convertirían en grandes escritores policíacos como Leonardo Padura. También estaba el norteamericano escritor de la novela Parker, Westlake y otros autores muy importantes dentro del desarrollo de la literatura policíaca. Conocí a Daniel porque ya había leído muchos de sus libros. Yo era crítico en varias revistas en La Habana. No fui invitado al Congreso, pero en otras actividades colaterales pude conocerlo. Daniel era uno de los escritores más importantes en ese momento de la literatura latinoamericana, de tipo policíaca o de ciertas aventuras políticas, terrorismo, espionaje y contraespionaje. Este tipo de literatura él la llamaba literatura de aventuras políticas, junto con el ruso Julián Semyonov, autor de dos libros muy importantes en la literatura del bloque del Este, que eran 17 instantes de una primavera y Lubyanka 38, que es la sede del Ministerio del Interior de Rusia. Con estos libros, ese señor llegó a ser una personalidad muy grande dentro de todo el campo del bloque del Este. Julián Semyonov fue el primer presidente vitalicio, por decir así, de esa asociación hasta que murió. Y Chavarría fue uno de los fundadores. Ahí junto con ellos se encontraban gente jóvenes como Leonardo Padura Fuente, que actualmente es el escritor hispano más conocido de novelas policíacas, junto con el español Lorenzo Silva. En ese encuentro, y como dije, en las actividades colaterales de ese encuentro, me hice amigo de varios de esos escritores, aunque no estuve en las deliberaciones de la fundación de la organización porque solo era crítico. En ese instante no parecía que los críticos eran importantes para la novela policíaca, aunque en Cuba lo único que hacíamos crítica a la literatura policíaca, prácticamente todos los libros que aparecían, cubanos o extranjeros en La Habana, éramos precisamente Leonardo Padura y yo. Los otros escritores o críticos de revistas y periódicos, etc., no creían que eso fuera importante, que eso era novelitas una especie de novelitas de vaquero, pero dentro de las ciudades. Eso de crímenes, tiroteos, eso no tiene sentido. Obviamente hubo un cambio en la mentalidad a partir de la aparición de la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, que como todos sabemos es un libro bastante complejo, con una trama policíaca que parece escrito por José Luis Borges, quien por cierto también era escritor de cuentos policíacos. Tenía un personaje muy importante en ese estilo que se llama Isidoro Parodi. Varios de estos escritores que conocí, Donald Westlake, Julián Semyonov y muchos otros, entre ellos algunos escritores cubanos que se acercaron, quiero decir escritores de otro género, de lo que ellos pensaban que era gran literatura, muchos de los cuales lo hizo uno desconocido. Igualmente que algunos de los escritores latinoamericanos que asistieron, que tampoco son gente de primera línea, ni son bestsellers, ni son grandes aportes a la literatura en castellano. Pero esas personas le dieron un empujón, crearon esta organización de la que hoy se supone que son parte de unos 2000 escritores, y crearon la Semana Negra Gijón, que la creó el mexicano Paco Ignacio Taibo, que hoy en día es uno de los directivos de la gran editorial mexicana Fondo de Cultura Económica. Yo recuerdo que en ese tiempo todavía no había publicado ningún libro, tampoco Padura. Su primera novela no fue policíaca, fue una novela de juventud, hablando de amores en la escuela, etc. Con posterioridad, ambos comenzamos a escribir otra cosa. Él, con mayor amplitud que yo, logró ganar algunos premios en España en editoriales, con libros muy interesantes, basados en la técnica que utilizaba Manuel Vázquez Montalbán, el escritor español que empezó a revolucionar el género en castellano.
al margen de los libros que ya se habían escrito, que eran bastante convencionales. Ya Montalbán empezó a cambiar la tónica de esos libros, y Montalbán estuvo ahí también y fue creador de esta asociación. A nosotros nos encantaban también otros escritores españoles como Juan Madrid, y seguimos la evolución en España de estos libros. Nunca pensamos que un amigo nuestro y compañero de periodismo se convertiría en uno de los grandes autores de novela policíaca, podemos decir casi que del mundo. Ahora está publicado en Estados Unidos, está publicado en México, creo que en América Latina, algunas naciones, en Cuba, en España, por supuesto, en Italia, en Alemania y en otras naciones. En este tipo de novela, que también se le dice novela negra, en Francia, Paduro tiene premios en Francia, aparte de ser premio Princesa de Asturias de las Letras, con sus obras. Por ese camino, aunque yo lo que elegí fue escribir más bien novela negra en el sentido de revolver un poco la sociedad dentro de la sociedad, cualquier sociedad. Y así fue mi primera novela, que relativamente, aunque no es bestseller en el sentido tradicional, es un libro que ha sido bastante aceptado, tanto por la crítica como por determinados lectores en diversos países del mundo. El libro ha sido publicado aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, en España 4 veces y 2 veces en Italia. Y hay una editorial, otra editorial ahora interesada en volverlo a publicar el año próximo. Así que no es algo tan baladí el haber conocido a todos esos escritores, aunque yo me aparté, y más bien por consejo precisamente de Gran Chavarría, un escritor extraordinario que lograba captar la forma de hablar de los cubanos, aunque él era uruguayo, un agente excepcional, un tipo de mentalidad comunista, que es la mentalidad totalmente distinta a la mía. No obstante, fue gran amigo mío, siempre. Aún en los momentos en que yo me declaré totalmente contrario al socialismo, él fue mi amigo, nunca dejó de ser amigo mío. Y nunca dejó de aconsejarme en cuanto a la literatura, y me decía que escribiera y que captara la esencia de la forma de hablar de los habaneros, lo cual intenté hacer en mi primera novela. Me salió bastante bien, aparentemente, porque se ha citado en algunos congresos el libro y se han hecho algunos estudios sobre ella, lingüísticos sobre todo. Mi segunda novela, que no tiene nada que ver con lo policíaco, ni con la época actual tampoco, es una novela histórica, pero eso no viene al caso. El libro que quiero recordar aquí es Gran Chava, como le decíamos en Cuba, que fue que hizo un antes y un después en la literatura, tanto cubana como yo creo que latinoamericana, porque tenía una gran calidad y era una gente con una gran cultura, tanto que cuando comienza a escribir, cuando gana un premio con su primera novela policíaca, Chavarría era en ese momento profesor de griego y latín de la Universidad de La Habana. Un hombre que había recorrido el mundo, había estado en las selvas de Colombia, había sido guerrillero, contrabandista, secuestrador de aviones. O sea, ahí me dirá, bueno, era terrorista. Bueno, después de ser terrorista se convirtió en profesor universitario y en un escritor de gran éxito. Ganó el premio Planeta Joaquín Mortiz, ganó el premio Casa de las Américas de Cuba, ganó el premio Dashiell Hammett de Escritores Policíacos Internacional, recibió una medalla en Uruguay por sus actividades, ganó el Premio Nacional de Literatura de Cuba, y además de todo eso, los norteamericanos lo publicaron en inglés y le dieron el premio Edgar Allan Poe, que además es el único hispano que tiene ese premio. El único hispano que ha logrado competir con los escritores norteamericanos en Estados Unidos. Entonces quiero recordar a este gran escritor y recomendarle que busquen su libro. Pongan Daniel Chavarría, no Echevarría ni nada de esto, se llama Daniel Chavarría Bastelica, escritor uruguayo cubano, un gran escritor, uno de los grandes escritores de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Buenas tardes o buenas noches a ellos, a ellas y a ellas, a cualquiera según su sexo y sus gustos sexuales. Así que muchas gracias a todos y espero que les gusten los libros de Daniel Chavarría.